Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Este año las cosas cambiaron, un montón de gente nueva necesita visa, le van a quitar la visa a muchísimos países, hay una crisis de a dónde corro, qué hago, a dónde me muevo, pero la pregunta de cada año que siempre existe: ¿cómo contratar a un extranjero este año? ¿Cambiaron las cosas? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Puedo comprar una oferta de trabajo? Y un montón de cosas que nos van a explicar aquí, bueno, más bien que vamos a explicar, porque hoy no está con nosotros el licenciado Abraham, pero sí mi amigo, compañero, el hombre más alto del mundo, el mejor bronceado, el que mejor se arregla, 17 títulos en la Universidad de Harvard, licenciado Ernesto Rizzo. No, hombre, estamos con el hombre más fuerte del mundo. Habla 18 idiomas. José Luis Aguado, qué gusto estar contigo de nuevo. Como sabrá, tenemos ese chiste pues muy de abogados, ¿no? Ustedes saben que los abogados luego somos como un poquito presumidos y José Luis y yo nos burlamos de ese tema. Normalmente nos estaba acompañando, como bien dice José Luis, nuestro querido amigo y socio Abraham, pero en estas transmisiones no pudo estar, sin embargo, estará en las próximas. Vamos a hablar de un tema relevantísimo y yo diría que sí, ¿no? Que es un tema que cada año cambia porque no tiene que ver solo con el derecho migratorio, que eso es lo primero que a mí me gustaría decir. Cuando hablamos de contratar personas de nacionalidad extranjera en empresas mexicanas, tenemos que darle la importancia a una ley que nos rige y que nos regirá, que es la ley del trabajo, ¿no? Y en materia laboral han venido cambiando muchas cosas, desde reforma en temas de outsourcing, desde tribunales, desde la forma en que se llevan los procedimientos. Por ahí tengo la fortuna de que mi hermano es abogado laboral y, bueno, todo el tiempo se está quejando de que el tribunal laboral parece un mercado, porque siempre hay mucha gente y está el griterío, pero todo el tiempo están cambiando cosas. Entonces, si una empresa mexicana quiere contratar extranjero, tiene que respetar los lineamientos de la ley del trabajo. Pero, hablando en materia migratoria, yo creo que podemos empezar explicando dos o tres conceptos fundamentales, ¿no, José Luis? Que sería, primero, una empresa tiene que tener el permiso para contratar extranjeros. ¿Cómo se llama ese permiso y cómo se obtiene? Dos, un extranjero para poder venir a México a trabajar necesita una visa de trabajo necesariamente. Dos, pero tres, no siempre a través de una visa de trabajo se obtiene el permiso para poder trabajar en México, porque ese es otro trámite que se obtiene en ciertos casos. José Luis, si quieres empezar a desmenuzar tema por tema, Vamos a agarrar y ¿te parece si yo me aviento el primer pollito que va a ser el tema de el permiso para contratar a extranjeros? Porque obviamente claro. si estás escuchando este podcast, viene así como de no, 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 va a haber quien te va a decir, es una constancia de inscripción de empleador y nosotros tratábamos siempre de darle un tono jurídico a las cosas y tratar de ubicarlo jurídicamente en el sitio correcto. Y la realidad es que existen ciertos derechos que tienen las empresas, ciertos derechos que tienen A, B, C o D personas, un montón de cosas que podemos decir. Pero la realidad es la siguiente. A ver, toda empresa que quiera contratar un extranjero y traerlo del extranjero tiene que estar autorizada por el Instituto Nacional de Migración para poder hacerlo. Les dan una hoja como el RFC que se tiene que renovar cada cierta cantidad de tiempo bajo ciertas condiciones y que pone a la empresa en los ojos de migración. Entonces, para resumirlo de manera textual, factual y funcional, es una empresa va y le demuestra al Instituto Nacional de Migración que es operativa, funcional, que tiene una actividad que requiere que un extranjero venga a realizar. Ya no es como antes, lo explicaba yo de manera como más en favor de los extranjeros o en favor de la empresa, pero también creo que el tono del Instituto Nacional de Migración es importante entenderlo. Entonces, bajo esta perspectiva, necesitamos documentos básicos para poder contratar a un extranjero. Uno, identificación oficial del representante legal. Dos,
necesitamos la constancia de inscripción de empleador. Perdón, no. Dos, necesitamos el acta constitutiva, un comprobante de domicilio, el documento que acredite que estamos dados de alta en Hacienda, que se llama constancia de situación fiscal, las últimas declaraciones mensuales, la declaración anual del último ejercicio fiscal y una lista de empleados con nombre y nacionalidad. Con estos documentos, si yo tengo una empresa operativa, que se puede entender de muchas formas, ahí lo que requiero es una asesoría de un abogado, me encuentro en condiciones para poder pedir el permiso, que se tiene que renovar cada ejercicio fiscal anual. Yo la saqué en noviembre, la tengo que reimprimir en abril. Que yo la saqué en tal fecha, me toca en abril, que es cuando voy a hacer mi declaración anual. Entonces, la invitación que yo le voy a hacer al extranjero o a las empresas es análisis completo para poder ver cómo voy a contratar a mi extranjero. Y aquí es donde viene Ernesto. A ver, pues ya te toca el segundo pollo, mano, porque ya hablé yo mucho. Sí, 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 solo si la empresa tiene constancia, puede pedir que vengan extranjeros a trabajar a ella, ¿no? Y entendamos una empresa como una sociedad, la persona moral, o como una persona física. Sin este permiso no se pueden tramitar visas de trabajo. La visa de trabajo es la petición que hace la empresa para que una persona extranjera, que normalmente está en el extranjero, pueda venir a México a trabajar con una autorización previa, que es esta visa. Entonces, se presenta el trámite por parte del representante legal de la empresa o la persona física. El instituto autoriza mediante un oficio que la persona vaya a la embajada. Es bien importante que se contrate, que la contratación tenga sentido. O sea, muchas veces llegan consultas al despacho de personas que nos dicen, ya tengo una empresa, licenciado, ¿no? Es la miscelánea de una prima, ¿no? O de la tía de mi novia y me va a contratar y quiere tramitar el permiso. Pero la verdad es que cuando las personas acuden a entrevista consular, pues muchas veces los consulados, la gente que está ahí, pregunta, ¿no? Y las respuestas no cuadran mucho las versiones de por qué una miscelánea contrataría a un extranjero y no a una persona mexicana, si allí no hay mucho tema de expertise, de que tenga que ver con la nacionalidad, etcétera. Entonces, tiene que ir acorde la empresa que me está contratando con lo que yo sé hacer. Mis, mi oficio, mi profesión, mis títulos, mis capacitaciones, etcétera. A la entrevista incluso se debe acudir con este cúmulo de documentos que acreditan la, pues la situación académica y el bagaje laboral que ha tenido una persona. Esta visa permite el ingreso a México de forma autorizada y la obtención de una tarjeta de residencia con el permiso de trabajo. A mediano, a largo plazo, el punto obviamente es que las personas puedan permanecer más tiempo, entonces se pueden hacer renovaciones, pero la situación laboral tiene que seguir, ¿no? Esta es la forma tradicional. Entonces, yo creo que no es la única, como decíamos, no es la única forma en la que una persona obtiene un permiso de trabajo en México, eh, porque existen otras formas en que las personas obtienen una tarjeta de residencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de unidad familiar, una visa por solvencia económica, incluso por la adquisición de bienes inmuebles, por la compra, por la participación en una sociedad mexicana, etcétera. Muchas veces una persona obtiene su tarjeta de residencia, pero no con el permiso de trabajo. Y entonces tiene que acudir a este otro trámite que te dejo, José Luis, el permiso de trabajo, famoso permiso de trabajo. Que precisamente, Ernesto, y es esta parte de, yo creo que el gran pecado de los asesores migratorios ha sido ese, de que siempre tratamos de buscar como una fórmula que se pueda hacer repetible para hacer con todas las personas. A ver, el hecho de que los abogados
o los asesores siempre buscan como una sola fórmula que va a aplicar como para todas las personas y que a partir de ese día todo va a ser sencillo, es la gran mentira que ha generado que precisamente el Instituto Nacional de Migración actúe de manera tan negativa en contra de, por ejemplo, una visa por oferta de empleo, de pues algo muy realista, como por ejemplo, yo tengo a mi nana que he atendido toda mi vida y pues simplemente ahora no la puedo traer porque el instituto no me cree. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de situaciones han venido a traer lo que nos explicaba el licenciado Ernesto. A ver, es que ya no le creen a nadie. Por eso se tiene que estructurar perfectamente. Yo le puedo decir la verdad a migración, porque al final del día el que autoriza es migración. O sea, si yo a migración le presento un buen expediente, migración me va a decir, a ver, no me quieres venir a ver la cara, me quieres venir a explicar perfectamente bien. Ernesto decía, tengo que venir estructurado y tengo que venir a hacerlo. A ver, pero si también yo le explico, a ver, es que esta persona, yo llevo trabajando 20 años con él en Venezuela y ha sido una persona que tengo con este trabajo, aquí están los recibos de nómina, aquí está la documentación que acredita que es una persona de confianza, es el sobrino de mi tía y lo quiero traer porque lleva trabajando conmigo en Venezuela y aparte tiene expertise porque ha hecho A, B, C y D. No es lo mismo que llegar y decir, viene de vendedor. Entonces, sí yo hago la invitación de que pensemos que todo se tiene que estructurar y que tiene que haber un abogado atrás, que trabaje, que haga las cosas bien, porque precisamente eso es lo que hace que no salgan bien. Y ahora lo que decía Ernesto, no es la única forma. Y esa es una estrategia, tanto de venta y como cuestiones negativas que han traído muchas consecuencias para muchas personas, que es el tema de solo obtienen el permiso de trabajo por medio de una visa por oferta de empleo. A ver, no. Si eres residente temporal, tiene la opción o que te lo dé una empresa y esto vuelvo a repetirlo. Si tú ya tienes una credencial por matrimonio, por solvencia económica, por programa, exceptuando totalmente a los estudiantes aquí no cuentan. Estamos hablando de una persona que por matrimonio, que por unidad familiar, que por solvencia económica, que por inversionista o cualquiera de los aspectos, tienen la posibilidad de no hacerlo solo con la empresa, como lo mencioné Ernesto. También tienen la posibilidad de hacer el trámite como independientes. Y hay muchas personas que vienen y me dicen, José Luis, es que yo ya saqué mi tarjeta y voy a trabajar para tal empresa, pero ni siquiera los voy a ver. Yo lo que voy a hacer es facturarles y lo que quieren es mi RFC. Pues tienes que sacar tu RFC y pero, a ver, y eso debería ser un tema para otro momento, que también yo creo que lo vamos a platicar porque es otra perspectiva. A ver, ¿puedo sacar mi RFC si no tengo permiso de trabajo? La respuesta es sí. Porque Claro. precisamente es una cuestión, como lo hemos platicado, lo jurídico tiene lógica, no está inventado, la lógica jurídica existe. Y uno de esos detalles es que si uno de los requisitos para obtener el permiso de trabajo es tener el RFC, por ende, puedo sacar mi RFC. No me dejan, ¿qué hago? Pues voy con Día MSC, pido mi asesoría, que me asesoren, que me lleven. También es un servicio que presta y brinda Día MSC, pero pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí con el tema precisamente de lo que tiene que ver con permiso de trabajo, de lo que tiene que ver visa por oferta de empleo y sobre todo cómo contratar un extranjero. Yo creo que debes de ser muy realista. Ven, cuéntanos la verdad, o sea, no pasa nada. Puedes venir y contar oye, tengo una novia que quiero traer, pero no me quiero casar porque quiero contratar. No pasa nada. Exacto. Muchas veces pensamos que decir la verdad con el abogado nos va a meter en un problema y la realidad es como que no. Más bien nos permite ver como el calendario o el abanico de opciones, ¿no, Ernesto? Y pues con esto es con lo que me despediría, ¿no? Sí, contemplar al contratar a un extranjero que va a ser necesario también tener una buena asesoría al respecto de pues, los fundamentos del contrato, la materia contable, bajo qué régimen fiscal se le está contratando a esta persona, tener en cuenta los derechos y obligaciones, tener en cuenta el tema de la seguridad social, los trámites que se deben llevar a cabo ante el IMSS, vivienda, Infonavit, etcétera, son muchas aristas, pero por lo menos en cuanto al tema migratorio, pues creo que hemos dibujado un panorama general muy completo. Así que para despedirnos, recordarles que
Publicamos podcasts prácticamente cada semana, así que para que no se pierdan ninguno de los siguientes, denle clic a la campanita, dejen sus comentarios, sus dudas, coméntenos qué temas les gustaría que platicáramos en los siguientes podcasts. Síganos en todas nuestras redes sociales. Si requieren una asesoría especializada en materia migratoria, no duden en contactar a DiamSC. Muchas gracias, José Luis, por tu compañía, por todo el conocimiento que aportas a esta bella comunidad. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Me despido y José Luis, como dice el eslogan internacionalizado de DiamSC, Nadie es ilegal en este mundo. hasta luego, amigos. Bye.